Muy buenos días, amigos. Hoy día vamos a hablar de un tema que es tremendamente popular y recurrente, regresa una y otra vez. Vamos a hablar de la pena de muerte. ¿Por qué regresa? Porque evidentemente en nuestra sociedad hay delitos horrendos, delitos que causan indignación popular, ira, impotencia, que nos generan una sensación de impunidad y que conmueven a una sociedad. Estamos hablando del caso de la violación y asesinato de una niña de 11 años. ¿Quién no se puede conmover con eso? ¿Quién no está indignado? ¿Quién puede estar de parte de el desgraciado, el maldito que ha hecho una cosa tan horrenda? Y ustedes saben los detalles, no los tengo que recordar. ¿Por qué es tan popular la pena de muerte? Porque apela a nuestros sentimientos más primarios. A mí alguna vez me han preguntado, ¿qué harías tú si le pasa eso a uno de tus hijos? ¿No quisieras que mataran al agresor? Y yo siempre respondo con sinceridad, yo quisiera matarlo yo. Lo que cualquier padre quisiera es con sus propias manos matar al que le hizo eso a su hija. Y ese sentimiento yo lo comparto y lo comprendo y lo entiendo. Pero hay que ir más allá del sentimiento primario. En primer lugar, porque siglos de civilización han probado que ese no es el camino correcto de la justicia. Y lo que voy a decir ahora es muy impopular, por cierto. La justicia con mano propia, la que nosotros quisiéramos ejercer con las propias manos, ha sido abolida. Y entregamos al Estado, a un sistema de administración de justicia, a un juez imparcial, a alguien que pueda ver el caso, ¿no es cierto?, evaluar las pruebas, la tarea de asignar una sanción. ¿Qué sanción? La sanción prevista en la ley. Las reglas de la civilización y el Estado de Derecho han probado algunas cosas. Que en la pena de muerte hay errores y que el error es insubsanable. A diferencia de la cadena perpetua, a diferencia de 30 años de condena, si un juez se equivoca, ¿no es cierto?, se puede corregir. Si se aplica la pena de muerte, no se puede corregir. No hay corrección posible. Un caso tan horroroso como el del famoso monstruo de Armendáriz en los años 50 ha sido revisado y otra vez para terminar probándose que jamás hubo una violación de un menor y que además lo más probable es que el sindicado monstruo nunca fuera el asesino. Por lo tanto, el error, siendo insubsanable, tiene que disuadirnos de aplicar la pena de muerte a un agente confesa. Y porque además hay otra razón. Aunque el sujeto sea deleznable, aunque el sujeto sea un ser monstruoso, aunque no tenga ningún valor, ¿no es cierto?, esa vida humana, la de él, para la sociedad peruana en nuestra Constitución, merece la oportunidad de ser resocializada, aun cuando tenga perpetua, aun cuando se tenga que resocializar y redimir dentro de la cárcel. Nuestra Constitución optó por ese camino en 1979. La pena resocializa. Y optó también por abolir la pena de muerte. La Constitución del 93 dice lo mismo con un agregado. Y se los voy a contar, porque para eso está la Constitución. Este librito que ya me han escrito algunos se consigue en cualquier librería. Se llama Constitución Política de 1993, artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra. Borraron guerra exterior, que estaba en la Constitución del 79, y agregó el fujimorismo y el de terrorismo, conforme a las leyes de los tratados de los que el Perú es parte obligada. Pero ¿qué sucede? Que al añadir terrorismo, nunca pudieron legislar pena de muerte para terrorismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes y tratados en los que el Perú es parte obligada, no se podía restituir la pena de muerte para terrorismo. ¿Y de qué tratado estoy hablando? De este que tengo acá, que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4, Derecho a la Vida, inciso 3, dice: no se restablecerá la pena de muerte
en los estados que la han abolido. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, porque en el Perú no se ha abolido, todavía hay estos supuestos. No, pues es que si ya la aboliste para todos los supuestos, menos para traición a la patria, solo queda para traición a la patria. Cuando entra en vigencia esta convención, 1980, la constitución que regía era la de 1979. Por lo tanto, solo cabe en el Perú pena de muerte en caso de guerra exterior. Eso es lo que decía la Constitución de 1979 y solo a eso, ¿no es cierto?, solo ahí se puede aplicar la pena de muerte. Que reitero, requiere incluso de legislación penal interna. Entonces, no tenemos pena de muerte en el Perú. ¿Se puede restituir? Sí. Tendríamos que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejando desprotegidos a todos los peruanos que acuden a la Corte Interamericana a reclamar por sus derechos. Es decir, es una renuncia al tratado, ¿no es cierto?, a la Convención y a la jurisdicción que tiene la Corte. ¿Ustedes quieren eso? Yo no, francamente. La Corte ha demostrado ser un escenario jurídico donde los peruanos han defendido sus derechos muchas veces desde su primera sentencia en los 80s. Denunciar el tratado te convierte en un paria entre el sistema interamericano de derechos humanos. Un paria. Canadá, no los Estados Unidos, pero de México para abajo somos signatarios del tratado. Estados Unidos no, porque Estados Unidos considera siempre que ellos tienen una justicia imparcial y superior. Y no necesitan ni de la Corte Penal Internacional, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Tienen Guantánamo, tienen las cosas que tienen, por cierto. Pero nosotros, ¿a quién vamos a acudir si hay graves violaciones de derechos humanos en el Perú? A nadie, porque nos estamos saliendo del pacto. Que dicho sea de paso, se demora 1 año en establecerse, ¿no es cierto?, un periodo en el cual se denuncia y se sigue aplicando. Y se sigue aplicando. Y luego de ese año, en el Perú tendría que promoverse legislación interna y aprobarse y modificarse la Constitución, el artículo 140, en 2 legislaturas. O sea, antes de 3 años no tiene ni siquiera legislación, no tiene efecto retroactivo, no se le puede aplicar a los que delinquieron antes de esta modificación. O sea, en 4 o 5 años tendrías por fin a alguien que se le pudiera poner una pena de muerte. Así que los que salen, los políticos que se cuelgan de estas desgracias para jugar con los sentimientos del pueblo y decir, sí, hay que darles pena de muerte, les están mintiendo descaradamente a los padres de esta niña y a todo el Perú. Mucho más honesto ha sido el presidente del Poder Judicial, que ha tratado de hacer docencia jurídica y explicar lo que yo estoy explicando. Hay otra cosa más, que es el problema de fondo. Hay 12.000 agresores sexuales en el sistema penitenciario peruano. 12.000, de los cuales 8.000 son violadores de menores de edad. ¿Cuál es el problema acá? ¿Que no hay pena de muerte o la violación que se produce en la intimidad del hogar? Ayer el Poder Judicial ha puesto cadena perpetua a un primo que violaba a su prima de 9 años. Ese es el problema. La promiscuidad dentro del hogar, la falta de derechos en los niños y niñas, el desprecio a su dignidad, la escasa o nula educación sexual en la primera infancia. Educación sexual quiere decir autoestima, para que los niños se valoren, la capacidad de sentirse seguros en su propio entorno, de poder denunciar y ser escuchados por los adultos. Eso es educación sexual, de tener valores que les permitan decir yo valgo, de no poder ser asustados ni usados. La niña que se fue con este fumón espantoso no sabía que él ya tenía 2 denuncias por agresión sexual. ¿Por qué está libre? Porque estos 12.000 que tenemos presos son la punta del iceberg. Estos delitos se cometen todos los días en la intimidad de los hogares peruanos con el silencio cómplice de miembros de la familia que no denuncian o con la denuncia tardía. Niñas que años después, siendo mujeres, recuerdan lo que les hicieron de niñas
y que ya no pueden hacer absolutamente nada porque todo está prescrito. Hay que cambiar ahí, adentro del hogar, donde nadie se puede meter, porque con mis hijos no te metas. No, hay que meterse con los hijos de todos para que no sigan matando niños en el Perú, para no sigan violando niñas en el Perú, para que los derechos de los niños sean realmente protegidos. La pena de muerte es una aseveración demagógica que no se va a implantar hasta dentro de 5, 6, 7 años con costos altísimos para la protección de los derechos humanos de todos. No se dejen llevar por los demagogos de siempre. Alan García en el año 2006 quería un referéndum para la pena de muerte para los violadores. Obviamente lo iba a ganar. Se detuvo porque alguien le enseñó que teníamos tratados, que teníamos una constitución y que el referéndum no era ningún camino para imponer la pena de muerte, como quería hacerlo. Y porque además la pena de muerte no disuade. Hay cadena perpetua ya y tenemos 12.000 presos. Hay penas de 25, 30 años ya para menores de edad y tenemos 8.000 presos que han violado menores de edad, los que sabemos. ¿Dónde están los problemas graves? En que la violación de la mujer adulta tiene una pena bajísima, por ejemplo, ahí sí hay un problema grave. En que no hay políticas de salud pública en las escuelas del Perú para advertir a la niña que tiene que hablar, que su vida vale, que es estimada, que es valorada, que la autoestima la tiene que tener altísima para no permitir que nadie la toque. Que tiene que haber un sistema de alerta en el barrio, en la comunidad, en la comisaría, por el amor de Dios. La comisaría donde desaparece esta niña no aplica ni la propia ley que la obligaba a buscarla de inmediato y no esperar 24 horas. Si lo hubieran buscado de inmediato, si hubieran revisado las cámaras de seguridad, que ahora todos vemos en los canales de televisión, esa niña estaría viva. Es un pésimo trabajo policial. No solamente nos estamos enfrentando a un violador, nos estamos enfrentando a un sistema que le garantiza impunidad a estos desgraciados. Olvídense de la pena de muerte y vamos a trabajar duro en que no hayan más violaciones a niñas en el Perú, ni a niños también, por cierto. Y vamos a trabajar duro en que la escuela se advierta de esta situación. Vamos a trabajar duro en que las niñas puedan denunciar y que su testimonio sea oído y que su testimonio valga ante un juez. Vamos a trabajar en que las leyes de prescripción no amparen a estos desgraciados y que estos delitos sí sean imprescriptibles. Vamos a trabajar en otras medidas para reducir los índices de violencia que se producen en el hogar, no solo sexual, sino física. Esa es la gran llamada, esa es la gran urgencia, esa es la gran política pública, no la pena de muerte. La pena de muerte que no se va a aplicar en el supuesto que todos fueran culpables a los 12.000 presos que están hoy día en las cárceles del Perú. No van a haber 12.000 fusilamientos, pues como ustedes se imaginarán. Se nos ha acabado el tiempo, yo sé que todos tienen críticas y preguntas y, en fin, mucho que decir sobre el tema. En unos instantes viene Sigrid, va a estar ella con Indirio y Wilka hablando justamente de la agenda que no se está debatiendo en el Congreso sobre los temas que he planteado y que pueden ser determinantes en reducir el número de víctimas en el Perú. De eso van a hablar. Y yo me despido agradeciendo como siempre a Motivos Spa. Hasta mañana.